Hola, soy Fanny, soy redactora y fotógrafa en Sopitas y también soy una gran amante de la música, aunque más que oírla me encanta saber todo sobre ella. Un día me pregunté cómo sería hablar con artistas de esos músicos y discos que cambiaron su vida, así como platico de música con mis amigos. Y como soy bien preguntona, trajimos a 2024 nuestro proyecto de Disco en Disco. Contactamos a varios artistas para conocer sus gustos musicales, mientras visitamos algunas de las tiendas de vinilos más cool en la Ciudad de México. Así que yo los estaré guiando por este viaje musical. El capítulo de esta semana es muy especial, pues tuvimos de invitados a Alex Midi, Alfonso Pichardo y Jorge Soto de Moenia, la agrupación mexicana pionera en el synth pop, y con quienes nos lanzamos a la tienda de Fauna en la colonia Roma para hablar de su acercamiento a bandas como Pet Shop Boys, OMD y hasta de cómo conocieron y qué opinan de las comparaciones que les hacen con bandas como Depeche Mode. Oye, entiendo que, la pasión por la música y, digamos, los inicios de Moenia, pues ustedes eran muy morros, estaban en la secundaria. Sí. Y no sé si tuvieron algún, ¿cuál fue tu primer acercamiento musical? ¿Recuerdas? Creo que muchos siempre me pasa que mencionamos a MTV como el primer canal donde veías videos o conociste algunas bandas. ¿Recuerdas cuál fue como tu primer acercamiento con la música que te hizo decir creo que me interesa como esta onda? Así de chavito, pues, lo típico, ¿no? El rock pesado, que era Iron Maiden. Me encantaba Iron Maiden y me encantaba AC/DC. Pero antes era complicado encontrar discos, no es como ahora que llegas aquí a estas colonias y hay muchas. Yo creo que por allá hay unos discos de rock, por ahí vi, ajá. ¿De rock? A ver, vamos a ver. Bueno, tienen varios de Depeche Mode aquí, ¿no? Que es Master and Servant, que es una de las mejores rolas de... Oye, ¿cómo conociste a Depeche Mode? Lo conocí a través de el hermano de Alfonso. Éramos un grupo muy unido y el hermano de Alfonso era mayor que nosotros, entonces él nos llegó, mientras nosotros estábamos como medio en Journey y que nos gustaba Asia y ese tipo de cosas, el hermano de Alfonso nos dijo, miren, esto es Depeche Mode, lo nuevo, ¿no? Lo más grueso que hay ahorita en Europa. Y desde que lo escuchamos, People Are People, nos quedamos así de esto. Y ahí fue cuando cambiamos de tipo de música, porque antes no, bueno, a mí en lo personal yo empecé conociendo la música de los sintetizadores de Vangelis y de Jean-Michel Jarre, Tangerine Dream y muchos otros que después siempre me gustaron, ¿no? Jean-Michel Jarre y Tangerine Dream, y Vangelis, los seguí escuchando toda mi vida, ¿no? Y todas sus producciones que hicieron. Pero después me clavé mucho porque fue chistoso. Primero, ya que conocí a Kraftwerk, dije, no, es que no puede ser que Kraftwerk sea el inicio de esto, ¿no? Tiene que haber algo atrás de Kraftwerk. Y fue como me metí en el krautrock, que bueno, por ejemplo, Ashra Tempo, en vez de ese movimiento del krautrock alemán, ¿no? Y es otra cosa, es una cosa súper experimental, súper interesante y así. Pero yo empecé la música en síntesis, empecé con Jarre y Vangelis y Tangerine Dream, pero justo cuando conocí a Depeche Mode, como que la música electrónica había cambiado, ya no era tan ya tenía voz, por ejemplo, ¿no? Si saben los discos de Jarre y así son básicamente instrumentales, espaciales, épicos, orquestales y así. Y Depeche Mode tenía una sensación diferente, oscura, cantada, que nadie más tenía, ¿no? Entonces eso nos llamó muchísimo la atención. ¿Y cómo vas moldeando? Porque hablas de Iron Maiden, hablas de Cri Cri, hablas de Depeche. ¿Cómo fue para ti como el empezar a descubrir otros géneros? Para empezar, la música electrónica aquí en México como que sí habían cosas, ¿no? Pero no eran muy reconocidas ni famosas, ni siquiera yo sabía que existían en ese tiempo, ¿me entiendes? Yo más bien pues volteabas a ver a Europa y eso era lo que pero conocer estas bandas desde Jarre, Vangelis, Depeche Mode, New Order, todo esto fue así como un momento eureka, así de wow, esto es otra cosa, porque sí me gustaba mucho Iron Maiden
y de repente de Iron Maiden y del rock ochentero, Journey, lo que fuera, sí hubo un cambio radical a la música electrónica, sí fue una voltereta completa. Me llamó mucho la atención porque no era lo normal y era un sonido extraño, diferente, espacial, que conectó muchísimo conmigo. ¿De Iron Maiden recuerdas algún disco en específico que fuera tu favorito? Sí, tengo dos favoritos de Iron Maiden, que es el de The Number of the Beast, por supuesto. Clásicas. Y el de Peace of Mind, que me encanta ese disco. ¿Por qué? Viene esta canción de The Trooper, que es uno de los himnos más importantes de Iron Maiden. Viene el The Flight of Icarus, que es un rolón. Todo el disco es buenísimo. Y me gustaba la onda de la calavera, ¿no? De la calavera siempre como en diferentes cosas, haciendo diferentes tomas. Y en ese de Iron Maiden, de Peace of Mind, lo podías abrir y estaba dentro de un manicomio. Entonces eras bien malo si escuchabas Iron Maiden. ¿Los has visto en vivo? No, pero me muero de ganas. Y bueno, y es Pink Floyd, ¿no? ¿Quién no? The Final Cut, que para mí no es el mejor disco de Pink Floyd, pero vienen buenas rolas como The Soldier's Dream. Esta fue ya como el último disco que hicieron juntos, ¿no? Según entiendo, o Animals fue el último disco que hicieron con David Gilmour y el del bajo, ¿cómo se llama? ¿Roger? No. Roger Waters. Este fue el último como conceptual, porque tuvo varios, el de Dark Side of the Moon, ¿no? Pink Floyd The Wall, el de, que es un discazo, que ven como 3 rolas de más, el de Shine on You Crazy Diamond, que se llama, no recuerdo ahorita el nombre del disco, y que era como también, esto dedicándoselo casi a su papá, porque creo que el papá de Roger Waters vivió la Segunda Guerra Mundial, o una de las guerras, y de ahí que se tenga todos estos signos militares que se ponen en los trajes militares, ¿no? Y habla de la guerra justamente. Moenia tuvo un disco, le dicen el disco perdido. Uh-huh. ¿Tuvo alguna influencia alguna de estas bandas? ¿Tuvo alguna influencia máxima que dijeras? Pues sin duda Depeche Mode, pero Depeche Mode, OMD, Erasure, todo eso. Los Pet Shop Boys también. Pet Shop Boys, sin duda, los Pet Shop Boys, claro. De hecho, les abrimos a los Pet Shop Boys aquí en México. Una de las veces que ellos vinieron. ¿En serio? Sí. Yo no sabía eso. Sí. ¿Y cómo fue? O sea, el acercamiento fue directo, los conocieron. No lo recuerdo bien, pero me acuerdo que nos subimos a tocar y todos pensábamos que nos iban a bajar a gritos, ¿no? Y no, la gente súper buena onda, terminamos de tocar y nos lo presentaron después en sus camerinos, ¿no? Entonces, hola, ¿cómo estás? Qué gusto, y una plática rápida, creo que nos tomamos foto y bye, porque ellos ya tenían que salir, pero sí, pues unas leyendas, ¿no? ¿Recuerdas cuál fue como el primer disco que escuchaste? Porque creo que a tu hermano lo mencionan como una persona que les daba como mucho. Sí, lo que pasa es que hay que decir que Jorge y yo nos conocemos desde la primaria. Entonces por eso ahorita te decía fuera del aire que hay muchas similitudes en lo que Jorge te platicaba y en los discos que tal vez él mencionó. No todos, obviamente, pero sí. Precisamente porque tenemos una historia larga en común en donde pues nos tocó, digamos, al mismo tiempo y juntos ir descubriendo la música primero en el radio, ¿no? En las estaciones que se escuchaban en aquella época cuando estábamos chavos entrando a la secundaria, en AM, imagínate, porque había una estación muy famosa que se llamaba La Pantera y escuchábamos pues los hits del momento. Luego ya empezó el FM con otras estaciones y así, pero estábamos niños, o sea, chiquitos, y entonces todo ese camino podríamos decir que sí lo recorrimos juntos. Frecuentábamos las mismas tiendas de discos, que en aquella época pues no eran como esto, ¿no? Que está increíble, ¿no? Ahí tenías que llegar y ordenar un disco y se tardaban meses para que llegaran. O tu otra opción era irte al Sanborns a ver lo que había ya en edición nacional, que pues había mucho, pero no tal vez lo más nuevo, lo que estábamos buscando. Entonces, ¿hubo algún disco que tú pidieras? O sea, que recuerdes que fue de los primeros discos que compraste. De esos de Sanborns, no se me olvida. Yo creo que el primer disco que... Tuve 2 primeros discos. Uno no se me olvida, que ese era como
los éxitos de Queen, pero tocados en sinfónico, con la Orquesta Sinfónica de Londres, ¿no? Y ese me lo gané en un concurso de baile de la primaria, ¿no? Con mi amiguita ganamos el baile. Mi primer disco, y a ella no le interesó, entonces me quedé yo el premio, que era ese disco de Queen sinfónico. Wow, ¿tenías como cuánto? Tenía como, yo creo que 10, 11 años. Y después, ya el primer disco que yo, pues que me compré, más bien pedí que me compraran, fue un disco de Motley Crue. Que te digo, ahí te pones a ver de lo que platicaba Jorge, decir, bueno, ¿y qué tiene que ver eso, no? Como ella. Pero eso es lo que yo oía. Yo a diferencia de él, no oía los discos como de niños. Porque como tenía hermanos más grandes, a mí me llegaba todo lo que ellos estaban oyendo. Mi hermana 3 años más grande que yo y mi hermano 6. Entonces, y sobre todo mi hermano, que sí era más como, pues más melómano, y él sí le gustaba pues toda la música pues de los 80s, ¿no? Que pues, es una década súper rica en cuanto a música. Eso es lo que yo me llegaba a mí, y por eso pues oía Kiss también, oía Motley Crue. Creo que me lo compré un poco para choquear a mis papás, ¿no? Porque aparte es este disco que tiene la estrella, ¿no? El pentagrama en la portada. Entonces mis papás decían, este niño que está oyendo, ¿no? Pero pues ese es el primero que ya me compré. Y bueno, Moenia, siento que, bueno, lo siento, fueron pioneros del synth pop en México, ¿no? Creo que era un género que a lo mejor no estaba tan popularizado como otros. ¿Hubo algún disco o discos que impulsaran hace rato estábamos hablando del disco perdido, le dicen? Uh-huh. ¿Hubo algún disco en específico que a lo mejor a ti te sirviera como influencia para hacer esos primeros trabajos con Moenia? Pues todo esto, indirectamente, ¿no? Todo lo que oíamos de estas bandas. Yo después me fui terminando la secundaria, me fui a estudiar la preparatoria de Estados Unidos. Tuve la oportunidad de irme para allá. En principio me iba a quedar 1 año y acabé quedándome los 3 años. Y ahí tuve mi primer acercamiento con como ahora sí que el hardware para hacer música electrónica, ¿no? Que en aquella época todo estaba separado, no es como ahora que ya puedes hacer todo en una computadora, en un laptop. Ese es tu hardware realmente, y hasta los sintes tienes ahí. En aquella época no, en aquella época tenías que tener un secuenciador que era un aparato, tenías la caja de ritmos que era otro, tenías el sintetizador que era otro, y tenías un secuenciador, o sea, tenías un chorro de cosas, ¿no? que era complicado, y yo no conocía nada de eso. O sea, a mí me gustaba Erasure y Depeche Mode y New Order y todo, Pet Shop Boys, pero no sabía cómo hacían la música, ¿no? Porque el grupo que teníamos, y ya estábamos Jorge y yo haciendo música, antes de Moenia, usábamos un sintetizador, pero nada más para hacer el bajo. Entonces lo tocábamos así, tin, 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 ¿no? Entonces realmente no sabíamos cómo se hacía, hasta que yo me voy allá y conozco un compañero, un japonés, que tenía todos los aparatos, y me dijo un día, oye, ¿quieres participar como en un recital que va a ser a finales del año? Te he oído cantar en los pasillos, y si me dices que sí, me traigo mi equipo. Yo le dije sí, pues pensé que se iba a traer 2 teclados o algo, ¿no? Y de repente llega un tráiler allá a la escuela, y nos tuvieron que prestar un salón especial de la escuela solo a él y a mí, para que él pudiera montar todo lo que tenía, ¿no? Y ahí él me enseñó, y ahí vi la primera vez música electrónica muy, muy pop, la que le gustaba a él hacer, ¿no? Pero que ya sonaba de verdad. O sea, que yo dije, no manches, así se hace una secuencia, así se hace un arpegio y un bajo y efectos y cosas que yo nunca había visto antes, ¿no? Entonces sí. ahí empezó, digamos, como que el acercamiento a lo que ya luego tratábamos de hacer en Moenia. Oye, en años recientes han adaptado canciones del rock en español, uh-huh, y dándole este toque pero no sé cómo es o sea, si tú tienes algún recuerdo de la primera rola que escuchaste, no sé, el grupo, como en español, sí, claro, Soda Stereo, Héroes del Silencio, y cómo viene esta idea de vamos a adaptar estos clásicos. Sí, pues vienen de momentos muy diferentes, ¿no? Porque obviamente
estas bandas las íbamos conociendo también en esos años como de secundaria, prepa, y era así, o sea, en aquella época había música del rock en tu idioma, ¿no? Que se llamaba, y nos gustaba Caifanes, ¿no? Sobre todo, ya lo comentó Jorge, ¿no? Cuando escuchamos por primera vez en el radio, rumbo a la escuela, el estreno de Mátenme porque me muero, pues sí, llegamos a comentarlo al salón, así, oye, ¿venías oyendo? Sí, puta, ¿y qué tal? O sea, imagínate que eso hablábamos, estábamos yo creo que en primero de secundaria. Esas eran nuestras pláticas de la mañana, decir, oye, ¿viste a Caifán? Eso, pum. No sabes ni quién era, todavía, ¿no? Oímos Sí. el arreglo y el final ese de ¡pum! Cuando termina la rola, dijimos, esto es lo que nos gusta, ¿no? Algo diferente. Y no era casualidad, ¿no? Que tenían esa influencia tan marcada, sobre todo en ese disco de Caifanes, de los grupos como The Cure y estas cosas que nos gustaban. Soda Stereo igual, fue también algo que nos voló la cabeza. Tuvimos la oportunidad de irla a ver en uno de sus primeros conciertos que dieron en México, en era como un mini teatrito, barecito de un hotel, pero chiquitito, o sea, cabían yo creo que 150 personas, si acaso. Y ahí vimos Soda Stereo, nos compramos unas camisas que vendían ahí súper chafas, que se deslavaban a la primera, pero era disque el merch que había ahí de Soda. Y entonces, pues pasa el tiempo y nos toca ya como Moenia la idea de hacer este disco de versiones, y obviamente pues tenían que estar estos grupos icónicos, ¿no? De las bandas también en español, ¿no? que admirábamos. Veo que ya Pues tienes mi ahí historia- algún disco que te llame la atención. Mi historia, pero mucho. Mi historia es muy diferente a la de mis compañeros. Yo comencé siendo DJ. De hecho, sigo siendo DJ. Fui desde muy chico a una tardeada en el News, así se llamaba el lugar, y tenía como 15 años porque pues era tardeada. Y entré y fue como toda una revelación. Inmediatamente me llamó la atención la cabina del DJ, porque ahí controlaba toda la música. Y yo veía cómo ponían discos uno tras otro, y desde ese momento dije, voy a ser DJ. Y empecé a coleccionar discos, primero sin saber a mezclar. Ya sabiendo que tenía que comprar discos como para pues, los que escuchaba cuando iba al News o cuando acompañaba así a mis hermanos, que después ya me fueron como llevando a más lugares. Y pues a los 17 años ya estaba trabajando en el News. Oye, pero, o sea, cuando ya llegas a ese lugar ya tenías el gusto por la música electrónica. Pero no sé si fue, No, ajá, justo. fue después. A mí me gustaba más como el dance comercial. Madonna, Rick Astley y todas esas ondas. Por ejemplo, este disco fue el primer sencillo que sacó Madonna. El primer sencillo, y lo tienen aquí, 1982. Yo en 1982 tenía 9 años. Está cañón que lo tengan aquí, además es la edición mexicana. Sí, yo empecé oyendo pues mucha música de los 80, de todo lo que oían mis hermanos también, como muy rockero, muy Quiet Riot y Styx. Y después cuando descubrí que los DJs tocaban música dance y que era Madonna y era otro tipo de música que no era rock, empecé a comprender cómo que la música dance era programada. Digo, pues, ¿qué será eso, no? Y empecé a como conocer lo que era una caja de ritmo, lo que eran los sintetizadores, lo que eran los samplers. Y el gusto por la música electrónica se dio como básicamente porque me fui a Nueva York unos meses a estudiar. Quería estudiar producción musical. Cuando yo ya era DJ en un lugar conocido, pues en el News y en varios lugares,
ahí me daba cuenta que los discos sonaban muy diferente entre sí. Y entonces eso me llevó a entender también de lo que es una consola, de lo que es un ecualizador, compresores, todo lo que interviene en una producción musical. Y en México pues no había dónde estudiar eso, solamente estaba como la escuela de música superior y así, pero yo no quería ser músico, yo quería ser productor musical. Entonces afortunadamente me pudieron mandar mis papás, fueron apenas unos meses a un par de cursos, y ahí descubrí a Kraftwerk, a Depeche Mode, a Pet Shop Boys, que estaban sonando mucho en Nueva York en esos años. Oye, y cuando estabas en Nueva York, de casualidad, los Pet Shop Boys no habían lanzado el New York City Boy. Creo que eso fue años después. No, pero buen punto. No, fue años después. Por aquí estaba el disco que ¿Qué es lo que más te gustaba de los Pet Shop Boys? Hay algo interesante de los Pet Shop Boys. Ves que durante muchos años nos decían a Moenia el Depeche región 4 mexicano. Al principio nos entendíamos, pero después ya obviamente te va. O sea, los años van haciendo que te valga absolutamente gorro si te critican o no. No, era normal. Pero siempre dije que no éramos, si acaso éramos los Pet Shop Boys mexicanos. Ese era mi punto con eso, porque somos mucho más parecido el sonido, por ejemplo, de Erasure, de Moenia o de Pet Shop Boys, que de Depeche Mode. Lo que pasa es que también como ellos eran tres y nosotros también, y luego Alfonso también se mueve como pirinola Pero, en oye, los shows, sí entonces nos empezaron a decir así. Sí lo ven como algo, o sea, yo creo que yo nunca lo he visto como... Digo, depende de la intención con la que te lo digan, ¿no? Pero, o sea, yo decía para nada como... lo decían en mala intención, pero acuérdate que uno, pues, cuando estás chavo, pues todo lo ves así como si te estuvieran atacando. Y luego te das cuenta de que para nada, no, o sea, al revés, qué padre que te digan. Sí, eso. exacto. Claro, y eso, y tardamos un poco de años en entenderlo. Y no nada más eso, sino que poco a poco con los años, porque en esos, pues nos criticaban como mucho pues, precisamente como de que copiábamos mucho a Pet Shop Boys o a Depeche, cosa que no era así, pero se entendía, porque era como la referencia que hay, ¿no? Wow, definitivamente entra en mi top 3 de charlas favoritas de Disco en Disco. Aunque las influencias de Moenia siempre fueron evidentes para muchos, me gustó saber cómo los gustos musicales de la familia pueden influir muchísimo en nosotros. Supongo que tenemos mucho que agradecer al hermano de Alfonso. Y bueno, ¿a ustedes qué les pareció este episodio? Dejen su opinión en los comentarios y nos vemos en el próximo de Disco en Disco.